Especificaciones para la elaboración de un cuestionario. Se debe especificar datos analíticos y de clasificación, sexo, edad, estado civil, etc. Número de preguntas, el necesario, evitando hacer preguntas de más. Toda pregunta debería estar relacionada de algún modo con el problema de investigación. Supuestos en el uso de los cuestionarios. El uso de cuestionarios en investigación supone que el investigador debe partir de objetivos de estudio perfectamente definidos. Cada pregunta es de utilidad para el objetivo planteado por el trabajo. El investigador debe estructurar las preguntas teniendo en mente siempre los objetivos del trabajo. El que contesta está dispuesto y es capaz de proporcionar respuestas fidedignas. El tipo de preguntas más adecuado. Esto dependerá tanto del tipo de información requerida como del tipo de encuesta aplicada. En relación con el tipo de información, si lo que se requiere es una elección clara entre un número pequeño de alternativas, lo más indicado sería, por lógica, una pregunta cerrada. En relación con el tipo de encuesta aplicada, en los cuestionarios autoadministrados, son preferibles las preguntas cerradas. Si se hacen preguntas abiertas, deben ser breves de contestar. Tipos de preguntas a evitar. Hay que considerar que no todas las preguntas, o todas las formulaciones, posibles son aquellas que se pueden utilizar. Consideremos las siguientes algunos ejemplos de las preguntas que no deben hacerse. Preguntas intelectuales. Por ejemplo, ¿qué aspectos particulares del actual debate positivista interpretativo le gustaría ver reflejados en un curso de psicología del desarrollo dirigido a una audiencia de maestros? Preguntas complejas. Por ejemplo, cuando prepara sus clases prefiere consultar un libro determinado incorporando la terminología que éste propone o escoge varios libros de los que extrae un poco de cada uno pero que explica con sus propias palabras para hacerlos más accesibles a sus alumnos y no confundirlos. Preguntas o instrucciones irritantes. Por ejemplo, ¿ha asistido alguna vez en tiempo de servicio a un curso de cualquier clase durante su carrera entera de maestro? Si tiene más de 40 años y nunca ha asistido a un curso, ponga una marca en la casilla rotulada nunca y otra en la casilla rotulada viejo. Preguntas que emplean negaciones. Por ejemplo, ¿cuál es su sincera opinión sobre que ningún maestro debería dejar de realizar cursos de perfeccionamiento durante su ejercicio profesional? Preguntas demasiado abiertas. Por ejemplo, use la página 5, 6 y 7 respectivamente para responder a cada una de las cuestiones acerca de sus actitudes respecto a los cursos de perfeccionamiento en general y a sus opiniones acerca de su valor en la vida profesional del maestro. Con todo lo anterior nos podemos imaginar la importancia del planteamiento y la elaboración del cuestionario, pues de la forma en que este instrumento se elabore y se redacte dependerán los resultados. Una encuesta no puede obtener buenos resultados con un mal cuestionario, pues si el cuestionario es oscuro, ambiguo o impreciso, los resultados jamás podrán ser menos oscuros, ambiguos o imprecisos, sino al contrario, se acentuarán estas deficiencias. Siguiente. Continuando con las preguntas demasiado abiertas. Castañeda Jiménez propone tomar en cuenta lo siguiente. En la elaboración o construcción del instrumento, hay que determinar los reactivos de acuerdo con lo que se necesita observar. Hay que determinar el orden de los reactivos de acuerdo con los aspectos que se mencionan más adelante. Se debe tener cuidado en la formulación de los reactivos. Una formulación incorrecta o diferente puede dar lugar a interpretaciones diferentes por parte del entrevistado a las que el observador desea. Respecto al orden de los reactivos, es conveniente situar los reactivos que sean más difíciles de ser contestado honestamente al final, de esta manera no se desanimará de antemano el entrevistado. Otra opción es repetir 2 o 3 reactivos que posean la misma información, pero con diferente redacción. Estos reactivos de control permitirán detectar cuando el entrevistado está contestando honestamente. La redacción de los reactivos, continuación. La redacción, y el vocabulario, debe estar acorde a la persona observada, tomando en cuenta su edad, nivel cultural, nivel escolar, nivel socioeconómico, etc. Cada reactivo debe contener una y solo una pregunta. En la redacción de la pregunta no debe estar sugerida alguna de las respuestas.
Tampoco conviene apoyarse o mencionar opiniones o sugerencias ya existentes, como son posiciones de instituciones, de personas, etc. Decisiones sobre el contenido de las preguntas. De manera muy similar, Kadoche y sus colegas proponen una guía para preparar un cuestionario. ¿Es necesaria la pregunta? ¿Será útil? Se necesitan varias preguntas sobre esta cuestión. ¿Cuentan los informantes con los datos necesarios para contestar la pregunta? ¿Necesita la pregunta ser más concreta, específica e íntimamente ligada con la experiencia personal del informante? Decisiones sobre el contenido de las preguntas. ¿Es el contenido de la pregunta lo suficientemente general y está libre de concreciones y especificidades falsas? ¿Expresan las preguntas actitudes generales y son tan específicas como suenan? ¿Está el contenido de la pregunta polarizado o cargado en una dirección sin preguntas acompañantes que equilibren el énfasis? ¿Darán los informantes la información que se les pide? Decisiones sobre la redacción de las preguntas. ¿Se puede mal leer la pregunta? ¿Contiene fraseología difícil o poco clara? ¿Expresa la pregunta adecuadamente la alternativa con respecto al punto? ¿Es engañosa la pregunta por culpa de asunciones no establecidas o de implicaciones que no se ven? ¿Está polarizada la redacción? ¿Está cargada emocionalmente o inclinada hacia un tipo particular de contestación? ¿Puede ser objetable por el informante la redacción de la pregunta? ¿Produciría mejores resultados una redacción más personalizada de la pregunta? ¿Puede preguntarse mejor la cuestión, de manera más directa o indirecta? Decisiones sobre la forma de respuesta de la pregunta. ¿Puede contestarse mejor la pregunta con un impreso que exija la contestación por una marca, o contestación corta de una o dos palabras, o un número, de respuesta libre o por una marca con contestación ampliatoria? Si se usa la contestación por una marca, ¿cuál es el mejor tipo de cuestión, dicotómica, de elección múltiple o de escala? Es fácil, definida, uniforme si se usa una lista de comprobación, cubre adecuadamente todas las alternativas significativas sin solaparse y en un orden definable. Es de una longitud razonable. Es la redacción de los ítems imparcial y equilibrada. Y adecuada para la finalidad, la forma de respuesta. Decisiones sobre la ubicación de la pregunta en la secuencia. Puede verse influida por el contenido de las cuestiones precedentes la contestación a la pregunta. Está dirigida la pregunta en una forma natural. Está en correcto orden psicológico. Aparece la pregunta demasiado pronto o demasiado tarde desde el punto de vista de despertar interés y recibir la atención suficiente. Se puede consultar el material, disponible a través de Internet, que Kadoche y sus colaboradores han elaborado, y en el cual se trata más a fondo este punto de la elaboración del cuestionario y las preguntas. Cuestionarios largos. Hay que identificar cada página con alguna marca por si se separan las hojas. Lo mejor es no hacer cuestionarios largos. Si hay preguntas por ambos lados de la página, al final de la primera hoja se debe poner vuelta. La hoja no debe verse sobrecargada. Los espacios vacíos son agradables. Hay que dejar suficiente espacio entre cada una de las preguntas. Consejos sobre el lenguaje. Una redacción pobre influye en el resultado y también en la calidad de las respuestas obtenidas. El sujeto no debe tener que adivinar lo que se quiso preguntar. La pregunta debe estar escrita en lenguaje claro. La palabra cuestionario asusta o intimida al que va a responder. Encuesta es mejor. Además, las preguntas deben estar redactadas para no ofender al sujeto. Hay que utilizar lenguaje común y corriente. No especializado. No deben usarse palabras vagas ni palabras ambiguas o que tengan varios significados. Las preguntas no deben estar en negativo. No se debe abreviar. Hay que ser sutil para cambiar de una sección a otra. La formulación correcta de una pregunta es una tarea muy difícil, mucho más de lo que una persona que nunca ha diseñado un cuestionario puede imaginarse. Hay que hacerlo con cuidado. Recomendaciones generales. El contestar un cuestionario es una imposición para quien lo contesta. Hay que estar conscientes de ello. El uso de un cuestionario es únicamente para hacer preguntas que no se pueden obtener de ninguna otra manera.
Lo que recuerda el sujeto no se debe considerar como un hecho. Puede ser muy diferente el hecho a lo que recuerda la persona que está respondiendo. Todas las preguntas en el cuestionario tienen que ser analizadas. Por eso hay que seleccionar únicamente reactivos indispensables para obtener los objetivos del trabajo. Es indispensable pilotear el cuestionario. Se debe establecer el procedimiento de análisis y evaluación de los resultados antes de llevar a cabo la encuesta. Así se sabrá cómo analizar las respuestas. Vale la pena consultar a expertos en estadística y en procesamiento de datos antes de aplicar un cuestionario. Continuación de recomendaciones generales. Las posibles respuestas tienen que estar cerca de las preguntas. Esto evita confusiones. El decidir utilizar un cuestionario obedece a los indicadores que el autor determine en sus fundamentos teóricos. Analizar los indicadores puede ayudar al investigador a determinar que el cuestionario no es el instrumento adecuado para el estudio que desea realizar. Hay que evitar preguntas cuyas respuestas tengan que priorizarse. Es difícil priorizar si las opciones son más de 3. Hacerlo del 1 al 10 es imposible mentalmente. Además, eso implica que no hay dos posibles respuestas con la misma prioridad y en ocasiones eso no es cierto. Antes de redactar una pregunta hay que pensar en las diversas maneras que se puede presentar la respuesta y hay que seleccionar la más fácil tanto para el sujeto como para el análisis de datos que se tendrá que hacer con las respuestas. Si se tiene que escoger entre la facilidad de respuesta para la computadora y la comodidad del que responde, siempre se debe seleccionar el segundo. Un cuestionario bien construido satisface las necesidades del encuestado, así como de la computadora. Las preguntas deben incluir un solo elemento. Hay que evitar hacer dos preguntas en una. Esto es muy común y confunde mucho al lector. Por ejemplo, puedes estudiar cuando hay un radio o una televisión prendida en tu casa. Puede que con radio sí pueda estudiar la persona que responde, pero no con televisión. Otro ejemplo, la información es interesante e importante. Si interesante e importante son sinónimos, entonces la pregunta es redundante. Con un solo adjetivo es suficiente. La pregunta debe ser corta, eso evita incluir más información de la que se debe preguntar. Redacción de las preguntas. Deben ser lo más claras y sencillas posibles, evitando la ambigüedad, cuidando que el lenguaje sea el más apropiado para el grupo al cual se dirige. Una pregunta ambigua es aquella que permite a interpretaciones alternativas y a diferentes respuestas en función de estas interpretaciones. En general, las preguntas deben tener una sola idea y no contener palabras o expresiones ambiguas. Evitar la aparición de preguntas conducentes, es decir, de aquellas que sugieren la respuesta. Junto a esto, también se debe evitar el hacer preguntas que supongan un grado de conocimientos que el sujeto pueda no poseer. Orden de las preguntas y su disposición. Se debe poner primero las más interesantes, para posteriormente preguntar por las más difíciles o embarazosas tras haber creado un clima de confianza. Se deben poner juntos aquellas preguntas que traten sobre un mismo tópico, pero evitando colocar juntas aquellas preguntas que puedan influir en la respuesta de una posterior. Preguntas de alivio, que permiten evitar el cansancio y cambiar de tema cuando sea necesario. Aspectos formales en la creación de cuestionarios. Clase, tipo y color de impresión, espacios de respuesta, tipo de codificación, etc. Redactar los escritos que deben acompañar al cuestionario. En primer lugar, informar al encuestado, que se le solicita su cooperación, ofreciendo información sobre la investigación y agradeciendo su participación y, en segundo, las instrucciones para el cumplimiento del cuestionario. Confiabilidad. Una pregunta es confiable si significa lo mismo para todos los que la van a responder. Se puede confiar en una escala cuando produce constantemente los mismos resultados al aplicarla a sujetos similares. La confiabilidad implica consistencia. El investigador debe asegurarse que el tipo de persona a quien se le van a hacer las preguntas tenga la información necesaria para poder responder. El asegurar la respuesta de los que se les aplique el cuestionario redundará en resultados confiables. Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todos respondieron el cuestionario. Es necesario investigar con los no respondientes para conocer las razones.
Un cuestionario largo es demasiado cansado y las preguntas finales se responden sin entusiasmo, lo cual le resta confiabilidad. Validez. Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. La selección y la redacción influyen en la validez de la pregunta. Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas pueden no serlo para otro grupo. Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la respuesta. La validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. La validez puede ser de contenido, de criterio, y de constructo. Continuando con la validez. Para decir que un instrumento tiene validez de contenido, el diseñador del cuestionario debe asegurarse que la medición representa el concepto medido. Por ejemplo, si el instrumento es para medir actitudes de las personas, debe medir eso y no sus emociones. En cuanto a la validez de criterio, el diseñador del cuestionario la puede establecer comparando la medición del instrumento con un criterio externo. Entre más se relacionen los resultados de la investigación con el criterio, mayor será la validez del instrumento. La validez del constructo indica cómo una medición se relaciona con otras de acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que se están midiendo. De ahí que sea importante que el investigador tome en cuenta dichos conceptos para correlacionarlos posteriormente.